Buenos días, hoy es lunes 19 de julio del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al biólogo Gustavo Morejón. Buenos días, Gustavo. Gracias por Buenos aceptar la días, Jaime. invitación. La semana anterior fue desastrosa para la naturaleza, especialmente en la avenida 27 de Febrero, junto a los Tres Puentes, donde continúan destrozando el espacio verde. Quisiera primero comenzar preguntándole qué pasó con la comunicación dirigida al Consejo Provincial de la SUAY sobre este lamentable tema de la destrucción de las orillas. Comunicación dirigida al director de gestión ambiental del gobierno provincial de la SUAY, biólogo Felipe Martín Vega Cordero. ¿Qué pasó? ¿Hubo respuesta? Sí, buenos días, Jaime. Buenos días con todos. Efectivamente, la semana pasada fue una semana difícil. ¿Aló? ¿Sí, sí me Sí, escucha? un poquito más suba el volumen. A ver. Sí. eh, ya. A ver. Ahí sí me escucha. Sí, perfecto, ya. Ok. Bien, la semana pasada fue una semana difícil porque justamente comenzamos el día lunes con una reunión en la cual llegamos a un acuerdo, se podría decir, mediante el cual se debía respetar los árboles y la vegetación en las orillas de los ríos, por ser una zona que es especialmente frágil. Sin embargo, una vez salido de la reunión, lo primero que encontré pues fue que a la altura de los Tres Puentes estaban removiendo el área verde junto a la obra de la ciclovía, incluso en zonas en las que no era necesario remover, ni siquiera con el plan original ni con el plan nuevo, no había necesidad, no era necesario el hacerlo. Y desafortunadamente, a pesar de que pedí que se pare la obra, ese instante no se paró. Eh, Tuvimos posteriormente una conversación con las autoridades a cargo de la obra, justamente para reclamar, para saber qué es lo que había pasado y pues por un error de comunicación, el contratista parece que no entendió y a pesar de que yo se lo dije, ¿no? Que en realidad debía parar la obra, pues se continuó haciendo. Afortunadamente, luego de este incidente, de este penoso incidente, porque se destruyeron los sistemas radiculares de algunos árboles importantes, de algunos árboles que han sido cuidados con mucho cariño, con mucho amor en realidad, fueron destruidos. Se paró, este instante se está restaurando el lugar, ¿sí? Ya sea cubierto de tierra, pero pasará un buen tiempo hasta que tengamos nuevamente la vegetación. Esto pues nos lleva directamente a lo que usted mencionaba. Personalmente hice un reclamo a la prefectura de la SUAY, que es la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, que en este caso debe actuar, porque el municipio no puede ser juez y parte, De ¿no? parte, No puede claro. él mismo darse permiso. Entonces, acorde al Código Orgánico del Ambiente, pues a quien le corresponde en este caso el emitir los certificados y los permisos, pues es la prefectura de la SUAY. La prefectura de la SUAY a su vez comunicó sobre esto al municipio, solicitó que se le entreguen los permisos ambientales respectivos y lo que se entrega es un certificado ambiental del año 2017. En la respuesta que me envía el biólogo a cargo de esto, ¿no? Me voy a permitir incluso leerle, ¿sí? Claro, Martín Vega, el biólogo Martín Vega me envía un comunicado
en el que se señala lo siguiente, y me permito leerlo. Adelante, Gustavo. Es importante que la ciudadanía conozca textualmente la parte pertinente de la respuesta del biólogo del Consejo Provincial de la SOAI. Sí, entonces, lo que responde en la parte ya medular, en la parte que nos atañe, ¿sí? Es lo siguiente. Como conclusión, me permito indicar que el operador del proyecto Ciclovía de los Ríos de Cuenca tendrá que regularizar nuevamente su proyecto conforme a la normativa legal vigente. Esto debido a que obviamente se hizo con una legislación anterior, ¿no? Y además que la calificación no corresponde, porque se califica a la obra como de bajo impacto, cuando la obra en realidad es una obra de alto impacto por ser desarrollada a las orillas de los ríos, en una zona de vegetación de protección, ¿sí? Y con lo que nosotros hemos visto en estos días, pues que ha habido una destrucción realmente significativa. Esta solicitud está siendo realizada oficialmente al GAD municipal de Cuenca. En cuanto a la elaboración del estudio de impacto ambiental y plan de manejo, es un poquito largo, pero en conclusión lo que dice es que el proceso llevado a cabo en el SUIA, como el SUIA, el Sistema Único de Información Ambiental, automáticamente califica al proyecto. No hay nadie que lo revise en realidad, ¿no? En pocos casos se hace la revisión. En este caso, simplemente el autor de la obra, quien va a construir, quien va a hacer lo que sea, puede declarar que la obra se encuentra en una zona en la que no es de protección, que no hay impacto, y lo único que se le pide es el certificado ambiental. Es decir, si alguien no quiere hacerse problema con la obra, pues simplemente hace su declaración de tal forma que sea de bajo impacto, que es lo que ha sucedido. Esto tiene que volver a hacerse, tiene que volver a hacerse la calificación del proyecto, ¿no? Y tiene que volver a hacerse la socialización de esto. Entonces, lo que se esperaría en este caso del municipio, sería pues que procedamos a regularizar nuevamente la obra. Eso es lo que ha respondido la prefectura de la SOAI. El municipio responde que el permiso ambiental es del año 2017, entiendo, Gustavo. Efectivamente, Pero desde el ese año permiso 2017. ambiental seguramente está desactualizado y no corresponde a la realidad de los hechos ahora, hoy en día. Claro, en realidad es un certificado ambiental, ¿sí? Y el certificado ambiental es algo que es un papel muy sencillo, ¿sí? Que se les otorga a las obras que tienen muy bajo impacto ambiental, que no es el caso de esta obra. Y lo que se le solicita, lo que la prefectura de la SOAI como autoridad ambiental de aplicación responsable solicita en este punto, es que se regularice y se vuelva a hacer el trámite para que pueda estar enmarcado dentro de lo que debería ser, ¿no? Esa Bueno, sería la situación. pero el daño a la naturaleza, al espacio verde, está consumado este momento. Está consumado. Y allí hay autores, cómplices y encubridores, Gustavo. Sí, ahí una vez que se califique y se siga con el proceso legal correspondiente, se tiene que hacer pues el estudio de impacto ambiental ex post, ¿no? Que se hace luego de la obra. Y eso debe incluir la restauración completa de los espacios verdes que fueron afectados, acorde a las posibilidades. Ahora, claro, yo soy un convencido de que la única forma real de solucionar cualquier problema de esta naturaleza es el diálogo. Y creo que hemos tenido un comienzo un poquito turbulento, pero yo estoy seguro de que podemos continuar dialogando, y el compromiso que tiene este instante el coordinador de la obra es justamente el consultar con
todos los pobladores, con toda la gente que vive en las cercanías y que está siendo afectada por la ciclovía antes de hacer las obras. Ese es el compromiso que tiene este instante la autoridad. Y hay que hacerlo caso por caso. Como biólogo y creo como pobladores, como ciudadanos regulares, creo que es nuestro deber el tener un ojo sobre estas obras y ir también trabajando junto con ellos para poder hacer la restauración de estos lugares. Nunca se debió haber tocado muchos de los árboles. Hay árboles que en realidad incluso están protegidos por ley, ¿no? Eso Y justamente, Gustavo, eso justamente quería que nos explique a los ciudadanos en detalle, si es posible, desde el punto de vista técnico, científico, cuáles son las consecuencias de este daño, qué plantas se han agredido, qué árboles se han agredido y cuál es la importancia de los mismos. claro, mire, por ejemplo, uno de los árboles afectados son árboles de cedro, ¿sí? El Cedrela montana. Para que tengan una idea de la importancia de esto, en el año 2019 el gobierno ecuatoriano solicitó ante el convenio CITES el que se incluya a todos los cedros dentro de la lista de las que están en el apéndice 2 del CITES. El CITES es la autoridad mundial, la autoridad global que protege aquellas especies que son susceptibles del tráfico, destrucción y otras amenazas, ¿no? En el convenio CITES, del cual es signatario Ecuador, ahora se incluye todas las especies de cedro como especies protegidas. Fue una solicitud de Ecuador y gracias a Ecuador es que el cedro se encuentra en esta lista y ahora está protegido. Es una especie que este rato está en riesgo de extinción básicamente porque los lugares donde vivía originalmente pues han sido destruidos, ¿no? Quedan muy pocos lugares en los que encontramos nosotros cedros nativos todavía aquí en la cordillera de los Andes. Cedrela montana, que es la especie de la que estoy hablando, es la única especie de cedro nativa de esta zona. Los sistemas radiculares de este hermoso árbol, es un árbol precioso, pueden extenderse muy largamente y eso fue lo que descubrió la persona que comenzó a removerlos. Encontró que las raíces de este árbol pues se extendían hasta 7, 8 metros. Esto es importantísimo porque los árboles forman una especie de red que protege el suelo, ¿sí? Al estar nosotros en la orilla de un río y tener esta protección, somos menos susceptibles de que existan daños en el momento que hay una inundación, una crecida, como la que hubo el día de ayer. Justamente se sembraron estos árboles en esta zona como una medida de protección del suelo junto a las orillas. Ese fue un trabajo muy bien hecho, muy bien pensado, y sin embargo, el día lunes y martes, cuando comenzaron a remover estos árboles, pues se comieron el sistema radicular que tanto trabajo había costado que crezca y que los árboles crezcan a ese tamaño, porque son árboles que crecen muy lentamente. Gustavo, ahí se pudo ver y constatar que no hay una coordinación entre el contratista, el señor que se sube a la máquina y dice, yo destruyo esto, no conozco del tema. Allí no ha habido un funcionario municipal del área de gestión ambiental vigilando para que no se cause un daño irreparable a la naturaleza, pues. Claro, uno de los grandes problemas que existen con las administraciones gubernamentales en general, no solamente los municipios, sino todas las organizaciones gubernamentales, es que todo tiene que ser hecho por escrito. Entonces, cuando al presidente de la obra, obviamente, yo le pregunté, le dije, mire, acabamos de salir de esta reunión y la conclusión es esta, simplemente la respuesta fue, hasta que no me pasen por escrito, no sucede nada. Perfecto. Al día siguiente, cuando ya debía haberse comunicado al contratista sobre esta decisión, sin embargo, seguía la maquinaria trabajando y corría a decirle al maquinista, a la persona que estaba removiendo esto, que por favor parara. Y no quiso tampoco, dijo simplemente, no, continúo.
Y fue un poco más allá, destruyó un área que ni siquiera debía ser tocada porque no estaba ni en los planos, sino que comenzó a remover todo lo que podía y a quitar toda la vegetación que podía. El daño que se hizo fue un daño grande. Para cuando llegaron ya a los coordinadores de la obra, el director de obras públicas y el resto de gente, pues ya se había cometido el delito, ¿no? Ya estaba removida una gran parte de la vegetación, que como digo es muy importante, y recién en ese instante el contratista de la obra pidió que se retire la maquinaria. Pero claro, ya dejó hecho todo el daño. Ya Y dañó hace y falta agilidad en las decisiones públicas, ¿no? Yo entiendo un poco porque yo sé que se necesita tener un respaldo y que toda decisión tiene que estar respaldada, pero hay un principio básico, un principio humano básico, que es que la razón sí está por encima de todo, o sea, es la lógica. Tenemos que ser un poco más lógicos, tenemos que pensar las cosas cuando lo la hacemos. razón no pide fuerza, Gustavo. Ahí Exactamente. se ve que hay una total falta de coordinación entre las direcciones. El uno le echa la pelotita al otro, el otro dice, yo no fui, fue el de acá, un lavado de manos. Sí, como le digo, o sea, en realidad yo creo que es una pata floja que tienen todas las organizaciones gubernamentales. Hasta que se reaccione ya es tarde, ya es tarde. Y sucede en muchos campos y en muchos casos. He conocido muchos casos en los que el rato que se llega ya fue tarde. Esto puede prestarse para que los constructores, por ejemplo, y ahora que estamos hablando de la nueva ordenanza de manejo del suelo, simplemente digan, bueno, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y claro, hasta que reaccione la autoridad, ya fue tarde, ya se cometió el ilícito y ya toca restaurar. En este caso, lo que cabe es que realmente el municipio, haciendo eco de su responsabilidad, cumpla con la restauración. Y ojo, no solamente de este caso, tenemos el caso junto a los bomberos, igual que donde se removió una gran cantidad de terreno. Tenemos otro caso cerca del Club Rotario, donde realmente el trazado se topó con un árbol bastante grande, un cepillo blanco muy antiguo, y se tuvo que parar ahí, ¿no? No existe mucha planificación. El compromiso, como digo, es que ya no se van a construir las plazoletas que se iban a construir, ya no se va a adoquinar, que es lo que se pensaba hacer, se va a respetar el área verde, pero yo sí quiero pedir un poco más de agilidad en esto, ¿no? Y también la comprensión de los contratistas, de la gente que está trabajando, que por favor antepongamos, como usted dice, la razón no pide fuerza. Tenemos nosotros que ser un poco más humanos y poder entender que bueno, cuando una persona les dice algo, no es que le está tratando de engañar, ¿sí? Sino tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Esa es la palabra clave es esa, dialogar. En este caso al municipio le ha faltado muchísimo el dialogar con los habitantes que están cerca de la zona afectada y con todos quienes hemos intentado de alguna forma llevar esto de una manera sustentable, sostenible. Porque eso queremos de Cuenca. A la final, la ciclovía es una obra que va a impedir que se genere cierta cantidad de CO2 a la atmósfera, que es justamente para impedir los efectos del cambio climático y para solucionar la movilidad de Cuenca. Queremos una ciudad sostenible. Para lograr una ciudad sostenible, en realidad necesitamos tener un equilibrio entre el gris y el verde, pero vemos que el gris comienza a comerse al verde a una velocidad un poquito Ahora, Gustavo, peligrosa. no sé si usted ha caminado en los últimos días por Avenida Primero de Mayo, por la orilla. Allí también han destruido gran parte del área verde, pues. Gran parte del área verde está destruida en varios sectores. Efectivamente. Sí, efectivamente, y hay muchas especies muy importantes que están siendo afectadas. Por eso es que hago mi llamado a que paremos un momento el asunto, conversemos acerca de ello y vamos trabajando por hacer compatible. El gran desafío que tiene el ser humano en esta época es el hacer compatible el desarrollo con la conservación del medio ambiente. Tenemos un dato, y le voy a dar un dato que es muy importante, a pesar de que se va a publicar recién en el año 2022, pero
el último informe del panel intergubernamental para el cambio climático señala que el cambio climático este instante ya es irreversible. Alcanzamos este instante aquello que nos temíamos, ¿sí? Que no podíamos llegar a tener una concentración de CO2 tan grande en la atmósfera. Por eso, cada árbol, cada planta es importantísimo este instante, porque donde se batalla la lucha contra el cambio climático es en los árboles, es en las plantas. Las plantas cogen el CO2 de la atmósfera y lo convierten en oxígeno. Para que usted respire, para que yo respire y para que todos podamos vivir bien, necesitamos de esos árboles. Y créame, esos árboles son mucho más valiosos que la ciclovía. Gustavo, pero se supone, cuando decimos que la razón no pide fuerza y que tiene que haber diálogo, tiene que haber coordinación, se supone que la Dirección de Gestión Ambiental le tenía que haber dicho primerito a los señores de la Dirección de Obras Públicas, pero las cosas con la naturaleza son así, cuidado, toquen. Lo que sucede es que en realidad el municipio en este punto no puede ser juez y parte. Y eso me parece muy bien. Realmente quien debió actuar y este instante debe actuar de una manera mucho más enérgica, es la prefectura de la SOAI, es la autoridad ambiental de aplicación responsable que acorde al Código Orgánico del Ambiente debe actuar frente a las obras municipales. Y yo creo que algo que debería hacer la prefectura este instante es comenzar a hacer las auditorías de las obras, ¿sí? A fiscalizar también las obras, ¿no? De alguna forma, y poder poner los puntos sobre las IES. El que tenga un certificado ambiental no le exime de tener responsabilidad ambiental. Ojo, ¿sí? Puede ser que tenga el certificado ambiental, pero si es que no cumple con las buenas prácticas ambientales, que no es solamente el cuidar a los trabajadores, que no es solamente el cumplir con la pequeña guía que el Ministerio del Ambiente les da, sino es también el tener el respeto por aquellas especies que protegen las orillas de los ríos. La prefectura de la SOAI tiene en este caso la obligación, la responsabilidad de actuar frente a la obra y hacer las auditorías respectivas, ¿no? Bueno, Esa tenemos es que esperar su entonces, función. Gustavo, tenemos que esperar que la actuación de la prefectura sea con la ley en la mano, con la ley en la mano, sin hacerse de la vista gorda, y también que actúe y que haga su trabajo, por otra parte, la Contraloría General del Estado. Efectivamente, efectivamente. Ahí hay muchas cosas, hay mucho hilo que tejer. Yo me voy hacia la parte ambiental porque es de la que más entiendo, pues fui también director regional de medio ambiente, he estado en el Ministerio del Ambiente, he estado igual en la Asamblea Nacional, en el Comité de Biodiversidad y conozco la parte ambiental, ¿no? Pero eso no quiere decir que tampoco veamos, o sea, la ciudadanía está viendo lo que está sucediendo, ¿no? La Contraloría General del Estado cumple un papel fundamental en este punto y como ente también regulador de los GATS, pues debe poner su contribución. Ahora, yo voy un poco más allá. Yo creo que la ciudadanía en este punto tiene que adueñarse de sus sitios. A Son eso suyos, iba, a eso ¿sí? iba. Y la ciudadanía. Exactamente. Yo preguntaba y pregunto, ¿y dónde están los ecologistas en estos momentos críticos? Este momento es el momento en el que realmente la ciudadanía debe adueñarse de los árboles, de los espacios verdes, debe proteger aquello que va a proteger su futuro, el futuro de sus hijos. Hay mucha gente que se toma esto de una manera muy ligera y dice, protegiendo arbolitos, ¿no? O sea, y no se dan cuenta, eso es una ignorancia muy profunda, ¿no? Es generalmente gente que se ha educado dentro de un ambiente gris, cuadrado de concreto. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de aquello, ¿no? De una sociedad dedicada al consumo, dedicada al concreto, al individualismo, ¿sí? Y en los Andes a los tropicales, contratos jugosos. sí, fíjese, Jaime, este rato ya conocemos, los informes nos dicen que en los Andes tropicales, en los Andes del Ecuador,
nosotros ya tenemos una temperatura promedio de 0.7 grados centígrados por encima de lo normal. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos a mitad de camino de llegar al grado centígrado, a 1 grado centígrado. Pasado el 1.5 grados centígrados, es completamente irreversible el daño que vamos a hacer. Este instante, más que nunca, es necesario que protejamos todas las áreas verdes, todos los bosques protectores, todos los lugares que capturan carbono. Todo el planeta está haciendo un esfuerzo muy grande. Tenemos en Islandia que están gastándose cientos de millones de dólares en poder capturar el CO2 y meterlo bajo tierra. Tenemos gente que está lanzando incluso sprays en la atmósfera para reflejar la radiación solar y evitarlo. Un montón de países están desesperados por esto, ¿no? El 183, 183 países han declarado ya la emergencia climática. Más de 1.700 municipios en el mundo han declarado la emergencia climática. Yo creo que el municipio de Cuenca debería también declarar la emergencia climática. Somos una zona especialmente sensible a los cambios climáticos, pero no entendemos, todavía aquí en Cuenca no entendemos, ¿no? Tenemos que comenzar a tomar un poco más de conciencia. No es cuestión de simplemente proteger 4 arbolitos, no. Estamos hablando del futuro, estamos hablando de que es algo que se nos viene aquí encima. Y si piensan que la pandemia es algo que es muy grave, las consecuencias del cambio climático son peores todavía. Yo he vivido la experiencia de caminar en las calles de Beijing, en China, y no poder respirar, no poder respirar. Por la contaminación. Que le digan a uno que tiene que regresarse a su hotel porque el aire es irrespirable, es algo terrible. Bien, Gustavo. Y espero que nunca lleguemos a eso. Bien, Gustavo, nosotros, usted, yo, los moradores de la avenida 27 de febrero, estamos cumpliendo con esta sagrada misión de defender nuestros espacios verdes. No tienen precio, no tienen precio. Hemos presentado, como usted lo ha hecho, también hemos presentado denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sobre este lamentable proceso de destrucción de las áreas verdes. Seguiremos en pie de lucha por estos derechos colectivos de la naturaleza. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Ojalá... Muchas gracias, Jaime. Ojalá podamos al diálogo. Podamos seguir dialogando sobre estos temas de educación ambiental. Por supuesto que sí. Yo creo que es muy importante que comencemos a tomar más conciencia acerca de la importancia de nuestras áreas verdes y también de la biodiversidad. Cuenca es una ciudad extremadamente biodiversa. Tenemos en nuestros parques, y es algo que poca gente sabe, tenemos al menos 10 especies que están en la lista roja de especies de peligro de extinción, especies que son muy raras, y yo creo que deberíamos conocer un poco. Cuando ustedes caminen por Cuenca y vean las etiquetas de Safe Bio, ¿no? En los árboles, estas pequeñas etiquetas como esta de aquí, léanla. Les va a dar mucha información acerca de cada árbol, acerca de qué especie es. Esas etiquetas, Gustavo, merecen un programa especial. Más adelante. Léanlas. Van a enterarse de cosas muy interesantes cuando lo lean. Incluso los usos medicinales, alimenticios, cosas increíbles. Protejamos a nuestros espacios verdes, ¿sí? Salvémoslos, conservémoslos, involucrémonos como ciudadanos. Bien, muchas gracias, Jaime. Gracias al biólogo Gustavo Morejón, desde siempre y hasta siempre. Hasta luego, Jaime. Muchas gracias.